Hola, hola, pues aquí ya estamos, como lo había prometido, con el siguiente tema para el día de mañana viernes 29 estar cerrando, ¿no? Así que, bueno, la interpretación de las disposiciones fiscales. Para poder entender la interpretación de las disposiciones fiscales es crucial aplicar adecuadamente las leyes tributarias, ¿no? Y para eso es necesario hacer una interpretación análoga y una interpretación extensiva. Cuando se hace una interpretación análoga, pues cuando se desea aplicar una disposición legal a un caso similar que no está explícitamente contemplado en la ley, pero que comparte características relevantes como los casos regulados, es decir, haciendo una analogía, ¿no? Y cuando se habla de una interpretación extensiva, es cuando se aplica el alcance de una disposición legal más allá de su sentido literal, para abarcar situaciones que, aunque no están expresamente incluidas, se consideran dentro del espíritu de la norma. Y por ahí, volvemos al tema que habíamos hablado ayer. Se busca mucho cuidar ya sea o la intención del autor o la intención de la ley, ¿no? Es decir, con qué intención fue publicada o con qué intención fue escrita, ¿no? Interpretación asociativa e interpretación disociativa. La interpretación asociativa implica las consideraciones conjuntas de varias disposiciones legales para entender su relación y aplicarlas en conjunto cuando están vinculadas por su objeto o finalidad. Y por otro lado tenemos una interpretación disociativa. Esta ocurre cuando se separan disposiciones relacionadas para aplicarlas de manera independiente, incluso si están interconectadas en la ley. Y bueno, de ahí vamos hacia otro tipo de interpretación que es meramente administrativa. Esta interpretación se refiere a la realización que realizan las autoridades fiscales al aplicar las leyes tributarias. En práctica implica la interpretación y aplicación de las normas por parte de la administración tributaria para resolver casos específicos, ¿no? Es decir, se enfocan en algo muy, muy particular. Nada más, como quien dice, se aplica la ley a rajatabla, ¿no? Porque pues es un caso muy particular y no hay como que mucho de dónde buscarle, ¿no? En cuanto a la interpretación doctrinaria, podemos hablar de tres doctrinarios que son precisamente a las personas que se las utiliza para hacer referencia a ellas, como podría ser Ricardo Guastini, que diferencia las normas diferenciadoras e igualadoras. Las primeras se establecen entre situaciones, mientras que las segundas igualar en situaciones diferentes, ¿no? Así que unas hacen la diferencia y las otras la igualan, ¿no? Es el de Ricardo Guastiani. Ronald Darwin distingue entre argumentos de principio basado en valores y derechos fundamentales, argumentos de política basado en consideraciones pragmáticas al interpretar las leyes fiscales. Ese es otro doctrinario que básicamente se basa en valores y derechos fundamentales y en consideraciones pragmáticas cuando hace las interpretaciones, ¿no? Y por último, el último que vamos a analizar es el caso de Luigi Ferrajoli, que aborda el acercamiento normativo y fáctico, donde el primero se refiere a la concordancia entre la interpretación y la norma, mientras que el segundo se enfoca en los hechos y su correspondencia con la norma interpretada. Ese es Ese es el tercer doctrinario que, hace un acercamiento o aborda el acercamiento normativo y fáctico, es decir, se enfoca a la norma y, y a lo fáctico de la norma, donde el primero se refiere a la concordancia entre la interpretación y la norma,
mientras que el segundo se enfoca a los hechos, es decir, a lo fáctico, ¿no? Es decir, de facto. Interpretación auténtica. Esta interpretación se da cuando las autoridades emiten reglamentos, circulares u otras disposiciones que interpretan o aclaran el sentido de la ley. La interpretación auténtica proporciona directamente y directrices adicionales para la aplicación de disposiciones fiscales. Dentro de la interpretación jurisdiccional, podemos decir que es la interpretación realizada por los tribunales, que es decir, por su materia, por lo que les compete, ¿no? Si son especialistas o si es el tribunal netamente fiscal, pues se va a ir a rajatabla al cumplimiento de la materia, ¿no? Y jueces a resolver casos relacionados con las leyes fiscales. Los tribunales interpretan las disposiciones legales para resolver controversias y establecer procedimientos que guíen la aplicación de futura de la ley. La interpretación de las disposiciones fiscales implica diversos enfoques y métodos que pueden ser utilizados por las autoridades, los profesionales del derecho tributario y los tribunales para aplicar las leyes de manera justa y efectiva en situaciones específicas, ¿no? Eso es lo que podemos decir en cuanto al tema de interpretación. Pero bueno, a este tema de interpretación le sigue otro muy importante, que es la integración de las disposiciones fiscales. Esta se refiere a los procesos por los cuales se suplen lagunas o vacíos legales en el ámbito tributario. Y es que es muy común que existan lagunas o vacíos legales en temas fiscales. En cuanto a la autointegración ocurre cuando la ley fiscal incluye mecanismos que permiten llenar las lagunas o vacíos que pueden surgir dentro de su propio sistema. Y es por eso que si bien antes existía la posibilidad de hacer algunas cosas en materia fiscal, como por ejemplo utilizar algunas lagunas, pues estas en la siguiente actualización o en el siguiente periodo fiscal, pues fueron cubiertas, por lo que actualmente pues ya no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos decir que disposiciones que habilitan a las autoridades fiscales a tomar decisiones basadas en principios generales cuando no hay regulaciones específicas para una situación determinada, y es ahí en donde encontramos la importancia de que haya ¿cómo se llama? 5 casos que se resuelvan en el mismo sentido para después tomarlos como jurisprudencia, ¿no? Esa ahí la importancia. La heterointegración, es decir, la heterointegración se presenta cuando las lagunas o vacíos en legislación fiscal se resuelven utilizando disposiciones de otras ramas del derecho o incluso de otras jurisdicciones, ¿no? Esto puede ocurrir cuando se recurre a las leyes generales, principios constitucionales o normas derivadas de tratados internacionales para resolver cuestiones fiscales no reguladas expresamente, ¿no? Ahí intensamente. Los elementos de la integración fiscal, por ejemplo, falta de norma fiscal. Cuando no existe una disposición legal específica que regule una situación fiscal particular, se requiere integrarla para resolver el caso, ¿no? Y esto es muy común. El derecho federal común se refiere al conjunto de principios y normas generales cuando aplican a un nivel federal y que pueden ser utilizadas para llenar los vacíos legales en materia fiscal. No ser contrario a la naturaleza del derecho fiscal, cualquier integración realizada para llenar las lagunas en disposiciones fiscales deberá ser coherente, es decir, debe de cumplir de una manera estricta el origen o la intención de la ley, ¿no?
y asimismo debe de cuidar los principios y la lógica del derecho tributario. Es decir, ya los principios ya los vimos la vez pasada, cuáles son los que debe de cumplir y cuál es la lógica, es decir, cuál, cuál es su función del derecho tributario, evitando contradicciones o conflictos con su ausencia. Es decir, ahí el tema es que la función del derecho tributario pues sirva de regulador, ¿no? Y no al contrario, que sirva como alguna disposición como para generar una laguna, ¿sí me explico? O sea, la disposición nueva que salga debe de cuidar mucho los principios con los que existe el derecho tributario para no generar huecos legales o lagunas que puedan ser aprovechados para la no aplicación de la misma ley, ¿no? Y suena bastante lógico, ¿no? En cuanto a la integración de las disposiciones fiscales, es esencial para asegurar la eficiencia y coherencia de los sistemas tributarios, los métodos de autointegración y heterointegración permiten resolver vacíos legales y aplicar normativas de manera coherente, garantizando un marco legal sólido y adaptando a situaciones no previstas inicialmente, ¿no? Así que, bueno, recuerden que la, eh, el objetivo de todas estas leyes es garantizar un marco legal sólido, ¿no? Y bueno, si bien en un principio, cuando sale una ley, no está todo establecido, no está todo visto, no está todo regulado y ciertamente existen lagunas legales, pues bueno, la intención es que en siguientes actualizaciones, en siguientes periodos o en siguientes legislaturas se siga regulando sobre el tema, dándole continuidad y tapando todas esas lagunas legales existentes. Y es por eso que se ha venido viendo cierta continuidad, sin importar qué diputado o senador esté, se le da continuidad a estos temas porque son temas que quedan pendientes y que hay que seguir vigilando y darle continuidad para que como país todos sigamos avanzando. Y es que yo considero, y esto lo digo a nombre personal, que si le va bien al país, no nos vaya bien a todos los demás. Y hablo como profesionista. Yo lo que quiero es que el país crezca, yo lo que quiero es que al país le vaya bien, yo lo que quiero incluso es que cada vez haya más empresarios, porque si hay más empresarios, pues yo tengo más clientes, ¿no? Esa es la cuestión y por eso me tomo todo el tiempo que sea necesario para ver estos temas, porque quiero que le vaya bien a mi país, porque si le va bien al país, nos va bien a todos, ¿no? Y hoy aquí la vamos a dejar porque el día es muy largo y pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Recuerden que estamos en cierre de año y pues todavía nos vemos mañana con estos temas y ánimo. Mañana terminamos con estos temas que son de interpretación, temas bastante interesantes, no tocados a fondo, sino más bien para que vayan teniendo una idea de qué se trata toda esta clase de temas y que vayas, si tienen algún problema, por lo menos tengan los conocimientos básicos o los conocimientos que debería de saber el común de las personas, ¿no? Así que ánimo y excelente día.